Dos, tres. Bueno, aquí estamos. Buenos días una vez más con su programa Canarias Tal Cual y con una de las secciones, yo diría, más esperadas en este programa, que es Planeta Ñ, con Carlos Eduardo Leáñez, con el profesor Carlos Leáñez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muy bien, gracias a Dios, todo estupendo. ¿Cómo llevas ese verano? ¿Trabajando mucho? Muy bien, trabajando mucho, escribiendo, leyendo, siempre. La verdad es que sin parar. Pues muy bien. Mira, el informe Cervantes 2019 es tan bueno, es tan denso, que yo creo que nos obliga a seguir andando sobre él, siguiendo, escudriñándolo. Y eso que lo estamos haciendo de una manera muy somera, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, repito. Vamos a ver, cuando uno está ante una lengua mundial como el español, que tiene anclaje, es la principal lengua de América, una lengua de las más importantes de Europa, la segunda lengua mundial desde el punto de vista de hablantes lengua materno. Hay que hacer una gestión de eso. Y la única manera de gestionarlo es teniendo una serie de indicadores, ¿no? Entonces, bueno, el Instituto Cervantes, para todas aquellas personas o entidades que estén vinculadas con la lengua, proporciona aquí una serie de datos absolutamente fundamentales. Y entre ellos, quizá el español como lengua extranjera, ¿no? Es muy importante, Eduardo, señalar que cuando una lengua, toda lengua vale para su propia comunidad. Es decir, una comunidad, a menos que ya esté en una autorrepresentación muy negativa, toda comunidad ama su lengua, suele amarla, ¿no? Ahora, lo interesante es cuando otros comienzan también a amarla, ¿no? Y ese amor Y a generalmente es quererla aprender, o sea, a aprender quererla, en los dos sentidos, ¿no? O sea, a quererla aprender aprender. y a aprender, sí. Exactamente, a quererla aprender. Entonces, fíjate tú, esto es un tema interesantísimo porque nos lleva al tema de cómo funciona el sistema lingüístico mundial. Contrariamente a lo que la gente piensa, si bien todas las lenguas son iguales en dignidad y en posibilidad expresiva, si pasan por un proceso de equipamiento, eh, la gente aprende las lenguas en la medida en que esas lenguas les van a abrir puertas. Es decir, y eso establece una jerarquía entre las lenguas. Por eso es que el inglés es la lengua más aprendida en el mundo. La que más se Porque, estudia, largo en respecto eh, a todas las demás, ¿no? pero sí, con una distancia abismal, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente aprende inglés? Bueno, yo siempre digo, por varias razones, ¿no? Pero es que hay una que hay que tomar en cuenta, que es que el inglés ganó la Primera Guerra Mundial, el inglés ganó la Segunda Guerra Mundial y el inglés ganó la Tercera Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría. La pregunta es si va a ganar la Cuarta Guerra Mundial, que es la que está en curso. Y ¿Mm? bueno, yo le agregaría, ha sido desde ese momento, Segunda Guerra Mundial, el dominio económico también es del inglés. Sí, pero es interesante destacar que si vemos el sistema lingüístico mundial como una pirámide, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cúspide de la pirámide hay dos idiomas. Es decir, el ruso, por un lado, en el mundo socialista, y el inglés en el mundo llamado libre. Entonces, ahora esta situación, con la caída del muro de Berlín, por primera vez, de manera auténticamente mundial, hay una lengua que se coloca en el centro del sistema y una sola, que es el inglés. El inglés está, si tú lo ves como una tela de araña, Ujú. en el centro de la telaraña está el inglés. Y el resto están en ya cosas más o menos periféricas, ¿no? Si lo vemos como círculos concéntricos, digamos, en el centro está el inglés, en el primer anillo está el español, el francés, el alemán, el árabe, lenguas de ese tipo. En el tercer anillo están lenguas que son como los subsistemas de cada una de esas lenguas. Por ejemplo, en el caso del español, el español tiene un subsistema o una subred, ¿no? Y esa subred son las lenguas, las otras lenguas de España y las lenguas indígenas de América, esencialmente. ¿Y por qué Claro. digo,
¿Y por qué digo que es una subred? Porque cuando los hablantes de las lenguas de España, de las otras lenguas distintas al español en España, o de las lenguas indígenas en América aprenden otra lengua, esa lengua es el español. Fíjate, uno suele aprender la lengua que más puertas le va a abrir, y la lengua que le suele abrir más puertas a las personas que hablan una lengua indígena en América o que hablan una lengua de España en España es el español. Ahora, cuando una persona habla español y ya es su lengua materna, suele aprender una lengua del mismo nivel o del nivel superior. Por ejemplo, un hablante de español, normalmente la lengua que va a aprender es el inglés, porque es la lengua que es susceptible de abrirle más puertas que la suya propia. ¿Mm? Ya. Y si aprende otra lengua distinta al inglés, decide aprender una segunda lengua, normalmente va a aprender una lengua que está en el mismo círculo concéntrico que la suya. Es decir, por ejemplo, el francés o por ejemplo el alemán. ¿Me explico? Ahora, muy raramente va a aprender una lengua de un nivel de menos alcance, ¿no? Porque, digamos, cuando hablo de nivel no estoy hablando de una cosa cualitativa, ¿no? Estoy hablando ni de alguna esencia magnífica que tenga No. alguna lengua. Siempre aclarando que todas las lenguas son dignas y todas las lenguas merecen el respeto y no sé, y la Exactamente. apreciación de todos los demás, ¿no? Exactamente, pero el hablante normal es calculador y por lo tanto va, por ejemplo, y eso se nota mucho con los hijos, ¿no? A los hijos, ¿cuál lengua vas a aprender tú? En Venezuela, por ejemplo, era muy claro en los años finales del siglo XX, que estaba el apogeo del inglés. Es decir, la materia que más le preocupaba a ciertos padres era cómo vas en inglés, cómo vas en Sí, inglés. era prioritario, era por encima de todo. Sí. Exactamente, porque bueno, el inglés es el futuro, el inglés abre las puertas, el inglés, bueno, todo eso sea verdad o sea mentira, el hecho es que incide en las actitudes con respecto a las lenguas extranjeras. Entonces, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, para un venezolano que hispanohablante, que habla en Venezuela, para que lo tengan claro los oyentes, el 98% de la población habla español. Entonces, ese hablante, si aprende una lengua extranjera, va a ser el inglés. Sí. Y Bueno, si, pero aquí podríamos decir que quizás a lo mejor a un madrileño o a un canario, antes de estudiar euskera o catalán, preferiría estudiar inglés o alemán o francés. bueno, es que eso iba, es decir, eso se llama en el sistema lingüístico mundial, se llama bilingüismo dirigido, es decir, el bilingüismo siempre es dirigido a menos que haya una cosa particular. Por ejemplo, yo voy a aprender catalán si me voy a vivir a Cataluña, pero es muy raro que yo aprenda catalán si vivo en Venezuela. ¿Mm? Claro. Es decir, si yo vivo en Venezuela, para aprender catalán hay que tener una utilidad muy concreta, por ejemplo, mudarse, o un interés muy particular. Yo soy un catalanista, yo soy un estudioso de la cultura catalana. Pero digamos, una persona normal, normal en el sentido estándar, pues, en el sentido estadístico, es una persona que su predilección por una lengua extranjera va a estar guiada por el principio de la utilidad en el sentido de cuántas puertas me abre. Y es así que entonces un hablante, por ejemplo, venezolano, va a escoger el inglés o va a escoger el francés como segunda lengua generalmente, y muy raramente va a escoger aprender una lengua indígena, a menos que sea antropólogo, ¿m? O a menos que sea lingüista, o a menos que sea un estudioso de esa cultura en particular. De lo Entonces, lo que te quiero contrario, decir, no. Sí, sí, de sí. lo contrario no, es decir, si lo vemos en círculos concéntricos, entonces el bilingüismo funciona siempre hacia arriba en el sentido de cuál puerta me abre más, cuál lengua me abre más puertas. Pero entonces, Carlos, lo que refleja el informe Cervantes 2019, leía una estadística que ya refleja lo que tú estás diciendo. Ellos exponen que el español disputa el segundo puesto en el mundo como idioma que aprenden
con el francés y con el chino mandarín. Claro, Entonces, ahí claro. estamos ya en una etapa en la que el español comienza a ser para mucha gente en el mundo tan importante como que, ¿qué estudio? Por, ¿Francés, chino mandarín o español, no? por supuesto, por supuesto, y la respuesta a esa pregunta en América es el español. En Estados Unidos, la lengua más estudiada de lejos es Lejos, el lejos. español. Y en Brasil, la situación con respecto al inglés no es de gran disparidad. Si bien el inglés es todavía la lengua más aprendida en Brasil, el español es una lengua que le late cerca, pues, ¿no? Y bueno, realmente, vamos a ver, cuando a mí me preguntan a veces, ¿tú crees que mi hijo debería estudiar chino? ¿No? Uh -huh. Debería estudiar chino mandarín. Si me llega y me preguntan, como una persona que se mete en estos temas, ¿qué idiomas extranjero debería estudiar yo? Yo primero, esa pregunta no se puede responder en abstracto. ¿Mm? Ya. Esa pregunta hay que responderla en el caso concreto de cada persona. Por ejemplo, si es un hispanohablante que vive en Cataluña, ¿no? Pues mira, yo le diría probablemente catalán. Claro. Si es un catalán que vive que vive en Cataluña, yo le diría español. Claro. Es decir, porque va a ser la lengua de más utilidad inmediata, de más utilidad inmediata. Entonces, a nivel mundial, entonces, las lenguas que se están viendo con más utilidad inmediata después del español, después del inglés, perdón, son el español, el chino mandarín y el francés. Ahora, ¿cuál es el problema con el chino mandarín? El problema con el chino mandarín es que es una lengua sumamente difícil de aprender. El equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado, pues, de los Estados Unidos, a los diplomáticos que entran a hacer carrera, les pone una tabla en donde les indica que es imperativo para un diplomático que hable otro idioma aparte del inglés, y les pone en esa tabla el grado de dificultad que representa el aprendizaje de las lenguas que le son útiles a los Estados Unidos, ¿no? Y entre las lenguas menos difíciles para un hispanohablante, digamos, si lo vemos de nuevo como círculos concéntricos, en el centro de inglés, segundo círculo concéntrico, ¿cuál es la lengua más fácil para aprender desde las disponibles y de las necesarias para los Estados Unidos? Bueno, allí está, entre las más fáciles, el español. Ahora, O sea que no solamente es por la importancia, sino porque son más fáciles de aprender. por supuesto, vamos a verlo, todo esto se ve clarísimo en Francia, por ejemplo. En Francia, ¿cuál es el primer socio comercial de Francia? Bueno, España. no, el primer socio comercial de Francia es Alemania. Ah, ok, ok, ok. Es Alemania. Pero somos Ahora, vecinos en este caso. sí, tanto Francia como Alemania son vecinos a nivel de frontera, pero digamos, en Francia la gente estudia dos lenguas extranjeras, los muchachos estudian dos lenguas extranjeras. ¿Cuál es la primera que estudia? El inglés. ¿Y cuál es la segunda que estudia? A pesar de que el primer socio comercial es Alemania, pero la segunda que estudian es el Es el español. español. Pero eso pasa también, leí en el informe, en el Reino Unido. Sí, también el Reino Unido, bueno, el Reino Unido la situación está... Inclusive El, después del Brexit. el francés, sí, el francés está bajando, el español está subiendo, la estima por el español está subiendo, pero ojo, vamos a ver, es muy importante, es decir, la gente aprende idiomas que considera vibrantes también. Es decir, lo que pasa con el español es que, digamos, muchos extranjeros lo asocian con una cultura del disfrute. Ya. Es decir, fíjate tú que eso tú lo puedes asociar al tema del turismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, al tema de la manera de llevar la vida, de cierta... Sabes que las culturas se dividen o han sido divididas, según algunos autores, en culturas del logro, culturas del honor y culturas del disfrute. Okay. Y para muchos, la cultura en español es una cultura del disfrute. Y por lo tanto, muchos pueblos nórdicos
la puerta que nosotros le abrimos es la puerta del disfrute. Así nos perciben. El español es sinónimo de buena comida, fiesta, juerga. De alguna Sí, forma, eso es lo primero que a la gente le llega a la cabeza. sí, sí, no, mira, yo recuerdo que hace unos años yo estaba en Montreal, en Canadá, y veo a una persona con una franela y en el pecho decía, Kiss me, I speak Spanish. O sea, bésame, yo hablo Eso es español. español. Yo hablo español. O sea, y dice, claro, es la asociación con la cultura del disfrute, del vivir con placer, con alegría, ¿no? Y bueno, eso son también imágenes que juegan a la hora de aprender una lengua, ¿no? Pero mira, revisando las estadísticas del informe, veía obviamente entonces que de los 28 países de la Unión Europea, 19 consideran el español como el idioma más importante. Pero después cuando veía el ranking, resulta que sí, es verdad, Eslovenia y todos estos países que recientemente se independizaron, ahí es prácticamente cero el aprendizaje del español, pero vemos como en Inglaterra, Francia, Alemania empieza a tener mucha importancia, pero me llamaba la atención que Portugal es uno de los países donde menos se está estudiando español. Claro, yo pienso que eso responde a razones históricas, ¿no? Eso tiene que ver a mí también eso me llama mucho la atención, eso tiene que ver con cierto recelo, yo siento, con respecto a España, ¿no? Y no será que es que como es tan fácil para el portugués entender al español y al español entender al portugués, entonces por eso no lo estudian, porque es muy fluido. Yo pienso que las dos cosas juegan. Pienso que juega el hecho de que la intercomprensión es factible sin haber estudiado el idioma del otro. Uh -huh. Y también hay cierto recelo histórico. Bueno, acuérdate que España y Portugal a veces Sí. España subsumió a Portugal, No, etcétera. no, y de cuando en cuando sale alguno por ahí diciendo Portugal que se anexione a España, hagamos una sola península, ¿no? Exactamente, Sí. todo el tema de Iberia y Uh claro, todo este -huh, tema uh -huh. implicaría como una subordinación y eso, bueno, no es la idea de nadie sensato, Fíjate que ¿no? en ese orden creo que Bélgica y después Portugal es donde menos se estudia español, siendo Bélgica el centro, ¿no? Bruselas de lo que es la Comunidad Europea en cuanto a la capitalidad. Sí, sí, pero claro, lo que pasa es que allí en la Unión Europea está jugando el hecho de que el francés y el alemán son lenguas de trabajo de la Unión Europea Okay. y eso juega también en el imaginario. Es decir, evidentemente está el inglés que es como la lengua vehicular de la Unión Europea, pero el francés es la lengua de Bruselas y de la región de Bruselas y Uh -huh. los francófonos han tenido una política lingüística muy interesante en el sentido de poner todas las sedes importantes europeas en zonas francófonas, es decir, en Bruselas y en Estrasburgo, que son zonas francófonas. Okay. Y por supuesto, el alemán es la primera economía europea, entonces, claro, las lenguas que se manejan como lenguas de trabajo y como lenguas pivote en la Unión Europea son el inglés, el alemán y el francés. Fíjate tú que cuando tú estás en el Parlamento Europeo, las cabinas, por ejemplo, un diputado griego Uh -huh. comienza a hablar y ese mensaje no es traducido directamente, es muy probable que ese mensaje no sea traducido directamente del griego al español, sino que pase del griego al inglés y del inglés al español. Es Wow. decir, tiene que haber un sistema hay un pivote allí, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tuvieras que abarcar todas las combinaciones, sería carísimo y sería imposible también. Sería la Porque, Torre de porque Babel definitivamente. absolutamente, porque imagínate tú que tú hablas griego y el otro habla irlandés, gaélico, que también está registrado como y se le ocurre tomar la palabra en esa lengua. No, probablemente no hay en el mercado intérpretes directos del griego al gaélico. No obstante, también viendo en el informe, decía que a pesar de que el alemán y el francés, siendo el idioma del trabajo, sigue creciendo el número de estudiantes en español en la Comunidad Europea,
mientras el alemán se desinfla y el francés tiende a caer, pero no tan rápido como el alemán. Sí, bueno, es que de nuevo, allí, es decir, en la imagen, ¿qué pasa con los alemanes? El problema con los alemanes es que ellos todos hablan inglés. Entonces, es decir, los alemanes con los cuales una persona estándar quiere hablar, hablan inglés. Entonces, esa persona estándar, para comunicarse con ellos, decide entonces aprender inglés. ¿Para qué va a aprender alemán? ¿Me explico? Claro, Es decir, claro. un problema que tiene el alemán para no ser aprendido, uno, es que desde el punto de vista de una lengua latina es muy difícil. Dos, la mayoría de los alemanes tienen competencia fuerte en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que no es germanófona para comunicarse con los alemanes? Bueno, habla con ellos en inglés. Entonces eso incide en que el alemán no sea tan estudiado. Y además hay otra cosa, evidentemente, que es el lastre bueno, de toda la historia relativamente reciente, que eso también juega. Y también la imagen de que la Alemania actual es una Alemania que domina la Unión Europea, lo cual cuando uno ve, si uno ve un mapa de la Unión Europea y pone una banderita sobre cada país y esa bandera representa cuál es el primer socio comercial de ese país. Todos los países de la Unión Europea tienen encima una banderita alemana. Todos, Está bueno. menos Portugal, que tiene la bandera de España. Qué Fíjate bueno. tú, de Y es nuevo, el país donde menos estudian español. exactamente, Sí. exactamente, exactamente. Entonces, ¿y cuál es la bandera? Pregunta interesante. ¿Cuál es la bandera que está sobre Alemania? Ujú. La de China. Eso te Sí, habla del futuro del mundo, probablemente. sí. Del Oye, futuro Carlos, del mundo. este programa tenemos que hacerlo más largo o más seguido porque el tiempo se nos va muy rápido. La verdad que yo me quedo siempre con muchas ganas de seguir hablando. Nada, Planeta Ñ, entonces hasta dentro de 15 días otra vez. Claro que sí, Eduardo. Bueno, encantado. Espero que los oyentes estén contentos y Yo estoy seguro que a los que oyentes le está pasando lo que a mí y a lo mejor a ti también. El tiempo se nos hace muy rápido, pero nada, seguimos entonces, disfruta lo que queda del mes de agosto y nos volvemos entonces a hablar dentro de 15 días. Planeta Ñ, claro, Carlos Eduardo Leaña. claro que sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao, adiós. Chao.